Organización Mundial de la Salud advierte que la pandemia no ha terminado. En una reciente publicación de este 22 de mayo 2022, el director general de la Organización Mundial de la Salud indicaría que en más de 70 países los casos COVID-19 estarían incrementándose y sobre todo que la pandemia no ha terminado. ¿Por qué habría dado estas palabras el director general de la Organización Mundial de la Salud y sobre todo qué es lo que podría venir para la pandemia en las siguientes semanas? En este video vamos a compartir el mensaje dado por la OMS y sobre todo dar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacona Camargo. El día de hoy vamos a compartir una información importante a tomar en cuenta. Este domingo 22 de mayo de 2022, la OMS, a través de su director general, habría salido a indicar que la pandemia por COVID-19 no ha terminado. Una situación importante en donde su mensaje explicaría qué podría venir en las siguientes semanas. En este video vamos a compartir esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que la pandemia claramente no ha terminado. Sin embargo, es muy importante que el director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, salga de manera constante a reiterarlo, dado que muchos países no estarían adoptando las medidas que habría ofrecido la Organización Mundial de la Salud, y sobre todo frente al avance de dos enfermedades paralelas que estarían de una u otra manera relacionadas a la pandemia, tales como la hepatitis aguda de origen desconocido y tales como la viruela del mono, en donde estas enfermedades infecciosas estarían avanzando y causando un problema en la salud mundial. Según un informe de este 22 de mayo 2022, la Organización Mundial de la Salud advierte que la pandemia por COVID-19 no ha terminado. La pandemia por el coronavirus ciertamente no ha terminado, advierte el director general de la Organización Mundial de la Salud, a pesar de la disminución de los casos comparados con los que había durante la ola impulsada por la variante Omicron. Es muy importante que el domingo 22 de mayo 2022, el director general de la Organización Mundial de la Salud habría indicado claramente que los gobiernos no deben bajar la guardia y que si lo hacen sería por cuenta propia y bajo su riesgo. Palabras bastante directas y duras que habría dado el director general de la OMS. La pandemia no ha terminado y las decisiones que tomen cada gobierno será responsabilidad de ellos mismos, y es un punto importante a tomar en cuenta. El director general de la Agencia Sanitaria de la ONU, Tedros Adhanom, habría mencionado a los funcionarios reunidos en Ginebra para la apertura de la reunión anual de la OMS, mencionó que la disminución de las pruebas y la disminución en la secuenciación estaría significando que nos estamos cegando ante la evolución del virus. También señaló que casi 1.000 millones de personas de los países de bajos ingresos aún no han sido vacunadas. En un informe semanal que habría presentado la situación mundial, la Organización Mundial de la Salud habría señalado que el número de nuevos casos por COVID-19 pareciera que se ha estabilizado tras semanas de descenso desde finales de marzo, mientras que el número total de muertes semanales también habría descendido. Aunque se han producido avances como es el 60% de la población mundial vacunada, no se acaba la pandemia en ningún sitio hasta que se acabe en todos los sitios, habría mencionado el director general de la OMS. Los casos notificados están aumentando en casi 70 países de todas las regiones, y esto en un mundo en que las tasas de pruebas han caído en picada, habría señalado el director general de la OMS. Situación importante a tomar en cuenta. En el resumen que se da en la apertura de la reunión que tiene anualmente la Organización Mundial de la Salud, se menciona claramente que el número de casos COVID-19
y el número de pruebas que se están realizando han disminuido, por lo cual estamos nosotros cegándonos ante la evolución del coronavirus. Sin embargo, otro punto importante a mencionar es que 70 países alrededor del mundo, para lo que significa la última semana de mayo de 2022, están incrementando casos. Una situación importante a tomar en cuenta. El mundo no está realizando ni secuenciamiento genético ni seguimiento a través de pruebas de diagnóstico. El mundo está cerrando los ojos ante la evolución del virus y este es un problema bastante serio que deben tomar en cuenta. Más de 1.000 millones de personas todavía no han sido vacunadas y esto es una situación que podría desencadenar una nueva ola, no solo de coronavirus, sino de una nueva variante del coronavirus. Es importante también mencionar que las muertes notificadas habrían incrementado en África, el continente donde la cobertura de la vacunación es muy baja, y solo 57 países, casi todos ellos ricos, han vacunado al 70% de su población. Aunque el suministro de vacunas en el mundo ha mejorado, en algunos países hay un compromiso político insuficiente para desplegar las vacunas y en otros hay lagunas en la capacidad operativa o financiera. En todos vemos que la indecisión sobre las vacunas estaría impulsada por la desinformación. Situación clara que estaría mencionando cuál es la situación de la pandemia para el 2022, sobre todo para este último mes que estaría registrándose mayo 2022, la presencia de nuevas olas de COVID-19. Las vacunas, en primer lugar, no se estarían administrando por decisiones políticas, dado que en los países no existe un compromiso para ello. Caso bastante claro como el de Corea del Norte, en donde la vacunación no ha sido implementada. Y otro punto muy importante es que la desinformación ha llevado a que las personas no se vacunen. Es muy importante que según lo que se espera para la OMS, se menciona que todos esperan que el doctor Tedros Adhanom sea nombrado para un segundo mandato de 5 años en la semana que se está estableciendo la Asamblea Mundial de la Salud, una reunión anual que se daría entre todos los miembros países de la OMS. Situación importante que debemos tomar en cuenta. La pandemia no ha terminado. En palabras del director general de la OMS, la desinformación ha conllevado a que muchas personas no se vacunen. Las indecisiones políticas están conllevando a que la pandemia siga avanzando. Y sobre todo, nos estamos cegando ante la evolución del virus, dado que no serían ni pruebas ni secuenciamiento genético en los países. La situación es bastante crítica. COVID-19 podría, sobre todo, seguir avanzando y generar una ola de mortalidad que se podría venir en los siguientes meses. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. Este domingo 22 de mayo 2022, el director general de la OMS habría indicado claramente que la pandemia no ha terminado. En sus palabras que habría dado el doctor Tedros Adhanom, director general de la OMS, habría mencionado que si bien es cierto existe una disminución de los casos COVID-19, esto estaría reflejado porque los países habrían decidido no realizar pruebas COVID-19 ni mucho menos secuenciamiento genético. En palabras del director general de la OMS se habría mencionado que estaríamos cegándonos ante la evolución del coronavirus y no estaríamos conociendo cuál va a ser la situación que se describe. Es importante que en 70 países a nivel mundial se habría registrado un incremento de los casos. Dentro de la situación que se estaría viendo en África, la mortalidad habría incrementado y lamentablemente solo 57 países, casi todos ricos, habrían logrado el 70% de su población vacunada. Es muy importante mencionar que la indecisión sobre las vacunas estaría impulsada por la desinformación y habría mencionado el director de la OMS que la pandemia no desaparecerá por arte de magia, pero podemos acabar con ella. La indecisión que toman los gobiernos es lamentable y esto debería cambiar. La pandemia no va a terminar mientras que en ningún sitio acabe. No se acaba en ningún sitio hasta que se acabe en todos.
palabras directas que habría dado el director de la OMS. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.